Que el Señor les bendiga, qué gozo una vez más encontrarnos en medio de la distancia, pero unidos por el amor al Señor y por su Santo Espíritu, queriendo honrar y bendecir su nombre y meditar en su bendita palabra. Les ruego que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 67. Salmos 67. Libro de los Salmos, capítulo 67, versículos 1 y 2. O sea, solo dos versículos en los cuales vamos a estar meditando. Salmos 67, 1 y 2. Dice la Escritura: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. En este momento vamos a hablar de tres muy grandes regalos. Tres regalos muy grandes. Pero por favor no piense en el cielo, la tierra y el mar, eso lo vamos a dejar por allí, porque son otros tres regalos preciosos. De hecho, me gustaría que usted pudiera pensar en esto, tres regalos. Si usted pudiera, en la herencia que va a dejar a su hijo o a sus hijos, elegir tres regalos, tres cosas que dejar a sus hijos, ¿qué elegiría? ¿Qué les daría? ¿Dinero? ¿Casa? ¿Y carro? Probablemente algunos están pensando que son tres cosas que están luchando por dejar a sus hijos. Educación, inversiones y ahorros son tres buenos regalos también. Un buen cónyuge, un seguro de vida y propiedades. Quizás algunos están allí revisando los documentos. Pero en verdad podríamos pensar en muchas cosas y en muchas combinaciones. Pero de los mejores regalos que nosotros podemos recibir y que Dios quiere darnos, en estos versículos encontramos tres preciosos regalos con los cuales, de los cuales David estaba pidiéndole al Señor que le diera o que le diera como el pueblo de Dios a la nación de Israel. David pedía estos tres magníficos regalos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la misericordia de Dios, la bendición de Dios y la presencia de Dios. Si hay algo que vale la pena que podamos nosotros recibir y que podamos considerar los mejores regalos en nuestra vida, son la misericordia, la bendición y la presencia o la comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a esto? Mire, usted puede ver en el versículo 1, dice: Dios tenga misericordia de nosotros, la misericordia de Dios, no bendiga, la bendición de Dios, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esto tiene que ver con la presencia de Dios entre el pueblo o la comunión con Dios. Pero ¿de qué hablan estos tres preciosos regalos? Primero, la misericordia. La misericordia de Dios. No mucho escuchamos de esto. Secularmente usted no va a oír hablar de la misericordia de Dios. Solo aquellos que se atreven a predicar la palabra del Señor mencionan la misericordia de Dios. Pero ¿de qué tiene que ver la misericordia de Dios? Esto es un don preciosísimo. Y cuando nosotros logramos entender la magnitud de la misericordia de Dios, entonces llegamos a coincidir con el salmista. Por favor, vea usted en el Salmo 63, versículo 3, ¿cómo consideraba la misericordia David? Dice la Escritura: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida. Óigame, para David, la misericordia era mejor que la vida misma, hablando de la existencia
sobre este mundo. Era mejor la misericordia que estar existiendo nada más o estar vivo. ¿Por qué? Bueno, verdaderamente esto es un don precioso de Dios, un regalo maravilloso de Dios. Jeremías concluyó algo en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22. Vea en la Biblia, en su Biblia, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Decía el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Óigame, la misericordia de Dios es un regalo tan maravilloso que muchas veces nosotros menospreciamos. La existencia en este mundo no se compara con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hace posible que todavía nosotros tengamos oportunidad. La misericordia de Dios hace posible que el pecado y la muerte que viene junto al pecado no nos hayan alcanzado. Es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros que permanecemos hoy, que el juicio de Dios no nos ha alcanzado. ¿Cuánto necesitamos buscar nosotros y valorar nosotros la misericordia de Dios? Es mejor vivir en la misericordia de Dios y no en el juicio de Dios. Cuando por la obstinación del corazón del hombre, el hombre se obstina y no se arrepiente delante de Dios, llega un punto que después de la misericordia y la obstinación del corazón humano, lo que queda nada más es el juicio. Pero ¿sabe qué? Los 7,000 millones y más de seres humanos que estamos sobre la faz de la tierra, estamos aquí por la misericordia de Dios. No hemos sido arrastrados por muchísimas cosas por la misericordia de Dios. Debemos permanecer, debemos buscar, debemos agradecer al Señor por su misericordia. Por ella es que nosotros estamos aquí, pero no solamente la misericordia de Dios, también la bendición de Dios. Ahora, esto es interesante, porque quizás muchos quieren que Dios les agregue más bendiciones y más bendiciones. Lo que a veces ignoramos es que nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. La bendición de Dios nosotros la podemos tener a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros en la cruz, es que nosotros alcanzamos las bendiciones de Dios. Miren lo que la Escritura nos enseña en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda bendición espiritual se nos dio en Cristo. Una vez tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, una vez hemos creído en Cristo, le entregamos el corazón, ahora nosotros tenemos la bendición de Dios. Dice la Escritura, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, una vez estamos en Cristo, ya nos dio toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué es bendecir? Porque muchas veces usamos la expresión y no entendemos qué significa bendecir. Bendecir significa desear y actuar para el bienestar y la prosperidad de alguien. Escuche bien, bendecir es desear, pero también actuar para el bienestar y la prosperidad de alguien. Entonces, piense en este maravilloso regalo. ¿Qué más podemos necesitar sino que el deseo de Dios y el actuar de Dios sea para nuestro bienestar y nuestra prosperidad? ¿Qué más podríamos necesitar? Si Dios en todo su corazón quiere nuestro bienestar y nuestra prosperidad, y Él está haciendo todo para nuestro bienestar y nuestra prosperidad, eso es ser bendecido por Dios. La bendición de Dios tiene que ver con que Dios está deseando y haciendo todo para nuestro bienestar, nuestra prosperidad.
Y cuando nosotros estamos en Cristo, en realidad estamos bendecidos. Pero podemos decir, hermano, pero yo no me siento bendecido porque me pasa esto, me falta esto. Escuche, Dios tiene la bendición para cada uno de nosotros de una manera diferente. Pero hay un gran, ¿cómo le dijera? Hay una gran cuenta bancaria, hay un gran tesoro de bendición que Dios tiene para todos sus hijos. En Cristo nosotros tenemos acceso a esto. Pero muchas veces nosotros no lo estamos disfrutando. Cristo lo ganó para nosotros, pero nosotros no lo estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque no lo conocemos y no lo buscamos de la manera correcta. La bendición de Dios es como un cheque. Cuando usted recibe un cheque, usted recibe dinero representado por ese pequeño pedazo de papel. Y usted lo que necesita es cambiarlo para que todo ese dinero llegue físicamente a sus manos y usted pueda hacer uso de él. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibió un cheque donde Dios le dio toda bendición espiritual. Pero usted y yo necesitamos conocer esa bendición y luego por fe hacerla efectiva en nuestra vida. Por eso es tan importante que aquellos que conocemos a Cristo vayamos a la Biblia, porque en la Biblia está detallado todo ese tesoro que nosotros tenemos y nos enseña cómo vivir y cómo disfrutar ese tesoro. La forma de canjearlo es entonces a través de la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos conocer lo que la Biblia dice, pero luego, para que sea efectivo, necesitamos creer la Biblia y hacer lo que la Biblia dice. Entonces comenzamos a recibir toda esa bendición de Dios. Muchas veces nosotros no estamos gozando toda esa preciosa herencia que Dios tiene porque nosotros no estamos conociendo y no estamos haciendo efectiva la bendición. No estamos creyendo la Biblia y obedeciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces piense primero la misericordia de Dios, qué don maravilloso, qué regalo precioso. Luego la bendición de Dios, pero luego habla de la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de haga resplandecer su rostro sobre nosotros, significa que Dios, como lo hizo cuando Israel salió de Egipto, se posó en aquel monte y ciertamente Israel no vio nada, porque si los israelitas veían la gloria de Dios, iban a morir. Pero hubo un hombre que vio parte de la gloria de Dios, la refulgencia, esa luz maravillosa que rodea al Dios eterno. Moisés, él vio parte. Y cuando él bajaba de estar hablando con Dios, de estar en la comunión con Dios, su rostro resplandecía. Moisés luego, no solo en el monte, luego en el tabernáculo, él entraba y él hablaba con Dios y dice que la relación de ellos era como amigos. ¡Qué bonito! Eso es lo que Dios siempre quiso. Así era originalmente en el huerto del Edén. Dice que el Señor se paseaba y hablaba con Adán como un amigo. Pero el pecado rompió la comunión entre Adán y Dios. El pecado hace que nosotros no estemos separados del Señor. Pero Dios quiere darnos el regalo de su comunión, de la presencia de Él en nuestra vida. Mire, este regalo es un regalo fundamental. Esto es demasiado importantísimo para que nosotros lo menospreciemos. Hablando de Moisés, fíjense que Moisés le dijo, Señor, yo no me voy a mover para ningún lado si tu presencia no está con nosotros. Hablando de él y del pueblo de Israel. Señor, yo no me muevo. Mejor me quedo quieto, mejor me quedo aquí en este desierto todo el tiempo, pero no me voy a mover si tu presencia no está con nosotros. Miren el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el capítulo 32, Israel había pecado. Pecaron y el Señor se molestó por su pecado y les dijo, miren, no los voy a destruir porque merecían ser destruidos por el pecado, pero él dijo, no voy a destruir, pero yo no voy a ir con ustedes. Van a entrar a la tierra porque yo ya lo prometí,
pero yo no voy a ir con ustedes. Cuando el Señor dijo eso, Moisés se asustó mucho, porque él consideraba la presencia de Dios como lo más fundamental para aquel viaje. Note lo que dice la Escritura en el en Éxodo 33, versículo 15 y 16. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y cuando Moisés le dijo así al Señor: Señor, yo no voy a moverme, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tu comunión no es conmigo, ni con este pueblo, no me voy a mover. Entonces el Señor le dijo: sí, yo voy a ir contigo, mi presencia va a ir contigo. Si hay una cosa que necesitamos, si debemos entender esto, si hay algo que le va a dar sentido a esta existencia, porque la verdad es que nosotros hablamos de la vida con la existencia física, pero esta no es la verdadera vida. La verdadera vida, el verdadero sentido de estar sobre este mundo y luego partir de este para estar en algo mejor, es el poder tener comunión con Dios. Porque el tener comunión con Dios es lo que hace que el existir aquí, el estar aquí en este mundo, tengan un sabor exquisito, valga la pena vivir y el corazón se llene de lo que le da sentido al ser humano. Si usted no ha recibido a Cristo, yo sé que esto le va a parecer sin sentido, porque usted tiene que tener primero a Cristo en su corazón y comenzar una relación personal con Él para entender el sabor de la verdadera vida. Y si usted tiene a Cristo, pero usted no ha estado buscando agradarle a Él, no ha estado buscando tener la comunión con Dios, andar en la luz, como dice la Escritura, y como lo enseña de diferentes maneras la Biblia, entonces usted va a sentir que anda en sequedales y en desiertos, y que sus huesos se secan, o sea, por dentro el alma está mal, porque es la comunión con Dios lo que le da sentido a la existencia. ¿Sabe cómo lo decía David? En el Salmo 16, David hablaba de esto. A veces algunas personas piensan que este versículo tiene que ver con el cielo. No, esto está hablando de aquí de la tierra, pero tiene que ver con la comunión con Dios, con la presencia de Dios. Salmos, capítulo 16, versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en el andar en comunión con Dios es que la vida tiene el sabor, el sentido, el gusto que en verdad por el cual fuimos nosotros diseñados y lo que nuestro corazón necesita. Y como decía el hermano Roberto, me llamó la atención, en realidad no nos pusimos de acuerdo en nada, pero él estuvo hablando de precisamente esto. Nada nos separa del amor de Dios, pero la comunión con Dios es lo que le da el verdadero sentido a la vida, el verdadero gusto y la delicia del vivir sobre la faz de la tierra. Dios quiere estos tres preciosos regalos para nosotros: su misericordia, su comunión y no solo misericordia y comunión, sino también su bendición, esa prosperidad para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la misericordia, la bendición y la comunión con Dios, tenemos un adicional, tenemos algo extra, porque estas tres cosas nos permiten también cumplir el propósito de nuestra existencia. Estas tres cosas logran un adicional que nos lleva al gran propósito. El gran propósito de la existencia de todo lo que existe es glorificar al Señor. Cuando estos tres beneficios están en nosotros, pueden ser un testimonio para el mundo perdido. Cuando la misericordia de Dios
la bendición y la comunión de Dios están manifestadas en nuestras vidas, el mundo ve esto y puede ver el poder de ese Dios maravilloso que quiere tener comunión con ellos y la salvación que Él puede traer. Escúcheme, si nosotros buscamos y mantenemos nuestra vida en pos, anhelando la misericordia, la bendición de Dios y la comunión con Dios, el mundo es bendecido. Note lo que dice el versículo 2. A mí me llama mucho la atención que dice, primero dice el versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Estos tres preciosos regalos. ¿Para qué? Mire, ¿qué se consigue? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto lleva conocimiento del camino que es Cristo y la salvación al mundo. Quiero terminar hablando de un ejemplo histórico. Cuando Israel, que estuvo por el desierto, pudieron recibir la misericordia de Dios, que a veces ellos peleaban con el Señor porque pecaban. Y entonces ellos, aunque Dios quería darles la misericordia, la bendición y la comunión, ellos hacían cosas para perderla, pero Dios en su misericordia y en su bondad, Él siguió bendiciéndoles. Pero note esto, qué tremendo. En medio de todo, la misericordia, la bendición y la comunión estuvo con el pueblo. ¿Y sabe qué causó? En el libro de Josué, en el capítulo 2, vemos cuando los 12 espías son enviados. Todo esto que había pasado con Israel, estas tres bendiciones que ellos habían tenido, estos tres regalos, causó algo en la vida de algunos. No fueron todos, porque no todos abrieron su corazón, pero fue un testimonio para todos. Note lo que dice el versículo 8 del capítulo 2 del libro de Josué. Está hablando aquí Rahab, la ramera. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ellos habían oído ya lo que Dios había hecho, la misericordia, la bendición, la comunión de Dios, cómo había sido palpable en la vida de los israelitas. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Escuchen, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer estaba convencida, ella había visto cómo Dios había bendecido, tenido misericordia y mostrado que Él estaba con aquel pueblo maravillosamente. Y Él dice, el Dios de ustedes es Dios verdadero. Hermanos, que la gente pueda decir esto de nosotros, que pueda ser palpable que nuestra vida busca la misericordia, la bendición y la comunión con Dios, para que la gente pueda ver a través de nosotros al Dios verdadero y único que quiere también salvarles. Dice ella, os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Dice, ustedes recibieron misericordia, yo he buscado darles misericordia porque yo quiero de esa misericordia que ustedes recibieron, que me den a mí también misericordia. Sabe, este mundo está necesitando, pero nosotros que somos tan ricos, necesitamos valorar, buscar estos tres preciosos regalos. Que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en este momento, llegando en palabras de oración, intercediendo a nuestro Padre Celestial y considerando también algunas peticiones por las cuales hemos estado orando, siempre animándoles a orar los unos
por los otros. Y en este momento será nuestro hermano Roberto Nieto, pastor de la iglesia, quien viene y nos dirige en el tiempo de oración.